Buenos días, hermanos, iglesias. Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Señor, yo te pido por favor que obres, Señor, que hoy me concedas en el Espíritu, nada en la carne, Señor, predicar este mensaje, que seas tú guiando y que sea de bendición para tu pueblo, para la iglesia aquí en Bogotá y en Ipiales y cualquier otra persona que lo escuche. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy continuamos con la serie de la fe. Hoy es el sermón número 28, hermanos, número 28 de esta serie. Hoy vamos a ver, por fe taparon bocas de leones. Por fe taparon bocas de leones. Recuerden, hermanos, que ahorita estamos y vamos a continuar con las categorías de actos de fe, no con personas, sino con categorías de actos de fe. Ya vimos en esta cita que por fe, los que por fe conquistaron reinos, los otros que hicieron justicia, la última vez los que alcanzaron promesas, y hoy vamos a ver los que por fe taparon bocas de leones, hermanos. Literalmente, hermanos, Sansón despedazó un león por el poder del Espíritu de Dios que vino sobre él. Eso está en Jueces, lo vamos a ver ahorita en el primer capítulo. David defendía el rebaño de ovejas de su padre, siendo pastor de ovejas, lo defendía de leones y osos, y él reconocía que Dios lo libraba de sus garras. Literalmente, taparon bocas de leones. Daniel fue librado por Dios del foso de los leones, cuando Dios le cerró sus bocas a esos leones rugientes y rapaces que lo querían devorar, pero que no lo tocaron y le hicieron nada. Mira, hermanos, estas cosas deben alentar nuestra fe cuando estemos entre hombres que son como leones feroces y rapaces. Y a no temer a Satanás, el gran león rugiente y devorador, pues el poder de Dios que está por nosotros es sobre cualquier persona o poder humano, hermanos, por muy malvado, feroz o poderoso que éste pueda ser, hermanos. Nuestra fe activa el poder de Dios en favor nuestro, hermanos, para vencer a nuestros enemigos espirituales, para la gloria de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Hoy vamos a ver, en el primero, taparon bocas de león, y vamos a ver la historia de Sansón, David y Daniel. Segundo capítulo, Cristo tapó bocas de leones. Cristo tapó bocas de leones. Y en el tercer capítulo, tapamos bocas de leones, hermanos. Entonces vámonos al primer capítulo, taparon bocas de leones. La cita dice, la vuelvo a leer, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Hermanos, todos conocemos a los leones. Yo no sé si los hayamos tocado y hayamos estado con un león, pues creo que casi nadie. De pronto un poco cerca, en algún sitio, cuando niños, en algún zoológico, alguna cosa de esas que ya no es muy permitido, pero bueno. Hermanos, no. Pero hermano, mire, los leones, niños, todos, adultos, son grandes depredadores que habitan principalmente en las sabanas, en praderas, en matorrales, en algunas zonas boscosas abiertas y también en regiones áridas o semidesérticas. Mira, hermanos, se escucha mucho el dicho popular que el león es el rey de la selva. Sin embargo, esto no es una descripción precisa, porque en realidad los leones no viven en las selvas. Los leones viven, ellos no son propios de las selvas tropicales densas. Por eso le digo, tal vez vivan en algunas zonas boscosas pero abiertas, no en el centro de la selva boscosa, sí. Sí, se conoce como el rey de la selva, pero en realidad no vive en esos lugares. Como yo le digo, viven en sabanas, en praderas, en matorrales y en algunas zonas boscosas abiertas, pero también en regiones áridas o semidesérticas. Pero no en esa, siempre el león es el rey de la selva, pero realmente no es así, zoológicamente hablando. Los leones son animales fuertes, feroces y carnívoros, evidentemente, ¿no? Temidos por su poder para devorar y destruir. Los leones, hermanos, se alimentan de otros animales, son carnívoros. Cazan con fuerza, rapidez y ferocidad. En la Biblia, y todos creo que lo sabemos, los leones suelen representar los enemigos peligrosos del pueblo de Dios. Se representan o se hacen alusión a perseguidores crueles o fuerzas que amenazan al pueblo de Dios. Satanás especialmente es caracterizado como un león, ¿no es cierto? Entonces, cuando acá nos habla de que taparon bocas de leones o tapar bocas de leones,
está destacando el poder de Dios para librar a su pueblo de enemigos humanos y espirituales aparentemente invencibles. Aparentemente, porque el único invencible es Dios, hermanos. Dios, Cristo, su reino. Es un reino que nunca va a acabar ni nunca se va a desaparecer. Entonces, hermanos, vamos a ver las tres historias características de que quienes taparon bocas de leones. Pues vamos primero a la historia de Sansón, hermanos. Por favor, acompáñame a Jueces, capítulo 14, versos 5 al 6. Entonces veamos cómo Sansón enfrentó y despedazó un león, pero hermanos, por el poder del Espíritu de Dios en él. Jueces 14, versos 5 al 6. Dice: Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las villas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, hermano, aquí vemos que Sansón desciende a Timnat, dentro de allá donde estaban los filisteos, y cuando un león rugiente sale a su encuentro, dice acá, como le acabo de leer, el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Dios, vino sobre él, y él con sus propias manos despedaza a ese león. ¿No es cierto? Dice que es un león joven y rugiente, joven y rugiente. Hermanos, esto lo hizo evidentemente por el poder y la obra del Espíritu de Dios, como dice ahí, ¿no es cierto? Hermanos, no sé si lo sabía, creo que sí, creo que casi todos deberíamos saber esto, pero si no lo sabía no importa. Sansón es figura de Cristo, es una tipología de Cristo. Creo que todos deberíamos saber eso, y si no lo sabemos, bueno, es una tipología de Cristo venciendo a Satanás, el león rugiente. Entre otras cosas, Sansón es tipología por más cosas, no solo por esto. Pero acá principalmente por esto, hermanos, especialmente por esto. Mira, hermanos, pero los leones, si bien son tipo de Satanás, los leones también representan, como ya les dije, a los enemigos espirituales del pueblo de Dios. Aquellos que amenazan la fe y la obediencia, hermanos. Pero, hermanos, los leones también representan las pruebas y los peligros que Dios permite en nuestras vidas, sobre los cuales el mismo Dios, a pesar de que los permite, nos concede victorias a su pueblo, hermanos. Entonces es todo eso que nos acecha. Por un lado Satanás, por otro lado los enemigos espirituales, pero por otro lado también esas pruebas, esas aflicciones que Dios permite de manos de otros en nuestras vidas, y que Dios nos concede la victoria por medio de su poder. Así como Sansón derrotó a ese león joven y rugiente por el Espíritu de Dios, nosotros igualmente vencemos por el Espíritu de Dios, hermanos. Mira, hermanos, pero Sansón no solo destrozó un león físico. Sansón, por el Espíritu de Dios, también derrotó a otros leones humanos y espirituales, ya no animales literales. En Ascalón, dice en Jueces 14:19, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Eran enemigos de Sansón, enemigos de Israel, y eso también representan esos leones, no solo los literales. Sansón derrotó a un león literalmente, a un animal, a una bestia, pero también a hombres feroces que lo querían destruir. En otro lugar, Sansón, por la ayuda de Dios, en Jueces 14:15, por la ayuda divina derrotó a los filisteos, a los leones filisteos, no leones de animales, sino personas, hombres, el ejército. Dice que eran 1000 los cuales lo acechaban. Leo Jueces 15:14 al 15. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Mire, siempre por el Espíritu de Dios. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Eran como leones rapaces, porque dice que salieron gritando a su encuentro.
como leones rugiendo, ¿no es cierto? Entonces no solo son los animales, se cumplió efectivamente en animales. Cuando usted estudia todos los comentarios bíblicos hacen referencia a estas tres historias, pero evidentemente también enemigos del pueblo de Dios o enemigos espirituales. Miren, miremos otra parte. En Jueces 16, también con Sansón, nos muestra que él clamó a Dios, y esta fue la más grande victoria de Sansón realmente. Dice allí que él clamó a Dios y fue fortalecido, derrotando definitivamente a los filisteos y librando a Israel de la boca de estos leones. Y aquí es cuando él más es tipo de Cristo, hermanos. En este pedazo, en esta parte de la historia de la vida de Sansón. En Jueces 16, 28 al 30, yo no lo voy a leer completo, solo voy a leer el 30, pero le hago énfasis. En el 28 dice que clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortalece. En el 29 dice: asió luego Sansón las dos columnas. Pero mire lo que dice el 30, como termina. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Esto es tipología de Cristo. Cristo entregó su vida para salvar a mucho pueblo, hermanos, a salvarnos a nosotros, salvar a su iglesia, a sus ovejas, ¿no es cierto? Por el Espíritu de Dios fue levantado de los muertos. Entonces Sansón, también con eso que hizo, Sansón no se suicidó como pretenden muchos o algunos explicar y para justificar el suicidio cristiano. No, Sansón no era un suicida, hermano. Sansón se sacrificó por el pueblo, que eso es muy diferente. Hermanos, vamos a otra historia, a David. En 1 Samuel 17, del 34 al 37, la historia de David. Nos muestra, hermanos, todos sabemos que David, antes de ser rey, era un joven pastor de ovejas en el rebaño de su padre. Y nos muestra que él enfrentó leones para proteger al rebaño de su padre, y Dios era quien lo libraba realmente. Leones y osos, literales, ¿no es cierto? 1 Samuel 17, 34 al 37, leo. Dice la palabra del Señor: David respondió a Saúl: tu siervo, mira, está hablando David a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Están ante Goliat. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, entonces ahorita se dirige a Goliat, o sea, hablándole a Saúl, pero dirigiéndose a Goliat. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Entonces, hermanos, David le estaba diciendo a Saúl: mire, yo he peleado con leones, son bestias feroces y osos. Si los he podido derrotar por el poder de Dios y me ha librado Dios, también lo voy a poder hacer con este filisteo, con Goliat. Entonces, hermanos, David acá es una tipología de Cristo. Todos también sabemos que David es tipo de Cristo, no en todas las cosas de su vida, porque cuando decimos que alguien es tipo de Cristo, no pretendemos decir que todas y cada una de las cosas de su vida eran tipología de Cristo. Eso es absurdo decir una cosa como esa, porque entonces David, cuando peca con Betsabé, pues obvio que no. Pero sí hay cosas que sí nos muestran claramente que es una tipología de Cristo, como rey, como este tipo de cosas. Pero aquí también tipo de Cristo como el buen pastor, porque David era pastor, ¿no es cierto? Que vence a los enemigos de su pueblo y salva a sus ovejas. Las ovejas, en este caso, representan a Israel, ¿no es cierto? El pueblo de Dios en el Antiguo, o la iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos. Y todos también sabemos que Goliat, por un lado, es tipo de Satanás, hermanos. Tipo de Satanás, pero también es tipo del pecado, la muerte y los enemigos que oprimen a la iglesia, porque Goliat buscaba oprimir a Israel en ese momento, los atemorizaba, él salía dando alaridos,
estaban de un monte a otro, de una peña a la otra, y salía y todos estaban atemorizados por Goliat. Pero viene David, un joven pastor de ovejas, y le dice, pues yo me voy a enfrentar a él. Dios me va a librar como me ha librado de leones literales. Entonces, hermanos, pero David no solo venció animales, no solo venció leones y osos, no solo venció a Goliat. La vida de David fue muy complicada, hermanos. David vivía y estaba entre leones. Hoy cantamos el Salmo 57. Les leo el versículo 4. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Entonces no solo tapó bocas de leones literales al matarlos, sino también de enemigos, de hombres, de personas que eran enemigos del pueblo de Dios. Saúl, digamos, no lo mató, pero lo enfrentó. Y pues no, Saúl ya tuvo que reconocer, callar, de que David realmente era el ungido de Dios, el verdadero ungido de Dios. David tuvo enemigos internos en el reino que quisieron despojarlo del poder, ¿no? Pero también tuvo enemigos externos, los príncipes o reyes de otras naciones. Por eso David dice, mi vida está entre leones. Mi vida, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Mire, hermanos, a David lo rodearon leones despreciables, y él los describe de esa manera. Hombres, personas, malvados. Pero David clamó a Dios para ser librado de sus destrucciones. En el Salmo 35, del 15 al 17 dice esto. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Mire cómo hace el león, despedazar, devorar. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Mire, y como termina diciendo, rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Entonces los leones los compara con estos enemigos que querían acechar a David, enemigos internos y enemigos externos. Sobre todo internos, hermanos, sobre todo internos. Entonces, sigamos. Ahorita vamos a la historia de Daniel. La historia de Daniel, en Daniel 6, 19 al 22. Daniel 6, 19 al 22. Nos muestra la historia de Daniel siendo arrojado o lanzado o metido al foso de los leones. ¿Cuál es la razón? Por desobedecer un decreto real. Pero nos muestra allí que Dios lo libró del foso de los leones, cerró la boca de los leones. Daniel 6, del 19 al 22 dice: el rey pues se levantó muy de mañana. Daniel ya estaba ya en el foso de los leones. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué estaba pasando ahí? Creo que usted lo recuerda. Daniel no hizo caso a un edicto de Darío, influenciado por los gobernadores del reino, por los sátrapas del reino, que el edicto más o menos decía que cualquiera que en el periodo de 30 días orara a cualquier dios o hombre fuera del rey, sería echado al foso de los leones. O sea, no era simplemente que impusieran la idolatría, era que no me dejaban a mí orar a mi Dios. Y ahí es cuando las cosas sí se complican más. Yo no quiero idolatría en esta nación, por supuesto que no, pero me aterra más que no nos dejen vivir mi fe tranquilamente y me hagan adorar yesos o imágenes, ¿no es cierto? Eso es más terrible. Hermanos, entonces, pero Daniel continúa. Aquí prohibieron la libertad religiosa, digámoslo así, por decirlo de alguna manera.
Daniel continúa, sin embargo, fiel, y eso debemos hacer nosotros si un día nos llega a pasar, sea el gobierno que venga, hermanos. Daniel continúa fiel a Dios, orando como solía hacerlo. Por eso es arrojado al foso de los leones. Dice que como solía hacerlo, es decir, él no disminuyó. Él dice que salía 3 veces al día, oraba abiertas las ventanas. Él siguió haciendo lo mismo. Pero Dios envía a su ángel y cierra milagrosamente la boca de estos, librándolo y preservándolo. Los leones representan a los enemigos de Dios y su pueblo. A Satanás, mire, los leones representan a los enemigos de Dios y su pueblo. También representan a Satanás y al poder de la muerte, que busca devorar a los santos. Pero aquí sale el ángel. ¿Quién es el ángel? Es un tipo de Cristo, como mediador y protector del pueblo de Dios. Por eso Cristo, todos reconocen que Cristo es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El ángel de Jehová. Y aquí habla del ángel, ese es Cristo. Pero hermanos, mire, si bien el ángel es tipo de Cristo, escúcheme bien, Daniel también es figura de Cristo. ¿Por qué? Los intérpretes reconocen eso. Porque Daniel es tipo de Cristo, quien pasó por la muerte y salió victorioso, hermanos. ¿No es cierto? Eso le pasó a Cristo, eso le pasó a Daniel. Pero Daniel también es tipo de usted y mío, o de la iglesia, que son guardados por la fidelidad divina en medio de las pruebas. ¿No es cierto? Que estamos en valle de sombra y de muerte. ¿No es cierto? Y somos librados en medio de todo esto. Pero así como nosotros fuimos librados, somos librados, también Cristo fue librado. Cristo, entonces, el ángel es tipo de Cristo quien libera. Pero Daniel también hace como figura de Cristo, hermanos. Mire, hermanos, Daniel estaba entre leones. Si usted se devuelve un poquito ahí, en Daniel 6, del 4 al 5, los gobernadores y sátrapas del reino eran como leones rapaces. Lo querían devorar. Dice ahí en Daniel 6, 4 al 5, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire, dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Eran como leones rapaces, sus bocas botaban llamas, como decía David, que le leí la cita anteriormente. ¿No es cierto? Lo querían acusar, lo querían destruir. Daniel era un gobernador de los principales en el reino, y trabajando allí, no negando a su señor, otros le tenían envidia y querían sacarlo del camino. Hermanos, pero Daniel, así como fue librado del foso de los leones, también fue librado de la boca de este tipo de leones, de los gobernadores y sátrapas de ese reino. Ellos fueron arrojados por el rey al foso de los leones que querían ellos para Daniel, y del cual fue librado Daniel por el Señor. Mire lo que dice en Daniel 6:24, al final de ese capítulo, en la historia. Entonces, ¿cómo termina la historia? Dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Daniel pasó toda la noche y no le hicieron nada, porque Dios tapó la boca de esos leones, y estos no habían casi ni entrado y ya los devoraron, hermanos. Vámonos al segundo capítulo, hermanos. Cristo tapó bocas de leones. Cristo tapó bocas de leones. Entonces, arranquemos con esta historia. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Cristo siendo tentado por el diablo en el desierto. Miremos cómo Cristo tapó la boca del león rugiente. 3 veces la tapa. Mateo 4, del 1 al 11. Dice, seguramente todos conocemos la historia, o la tenemos bien presente. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira la primera vez cómo le tapa la boca. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, entonces segunda tentación, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, cita el Salmo 91, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, miren cómo le tapa la boca, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, hermano, hay tres tentaciones. Hablemos primero de las tentaciones. La primera es una tentación y el diablo actúa allí cuando tenemos necesidad, especialmente necesidad del cuerpo, económicas. Y la tentación que tenemos es desconfiar de la ayuda divina, de la providencia de Dios. Y satisfacer una necesidad, escúcheme bien, legítima, porque no es satisfacer algo ilegítimo, sino legítimo. Tener hambre, alimentarse es algo legítimo. Pero hacerlo por medios no ordenados por Dios o no permitidos por el Señor. Entonces esa es la tentación. Hay necesidad y viene el diablo y a nosotros nos puede pasar eso. Las necesidades temporales, hermanos, no justifican la desobediencia a Dios. Usted y yo debemos esperar el tiempo y los medios que Dios permite. Entonces usted y yo podemos estar en hambre, aunque la Biblia dice que no hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan, pero podemos tener escasez allí, escasez, dificultad económica, un desempleo, ¿no es cierto? Y usted justifica el surtir esa necesidad por medios no lícitos. Es lícito satisfacer esa necesidad, pero no por medios ilícitos, como robar, como un trabajo ilícito, narcotráfico, prostitución, un bar, y podríamos dar muchos más ejemplos. O incluso, hermanos, un trabajo lícito, no de esta clase, narcotráfico ni nada de estas cosas, en el cual a usted le lleva a descuidar a Dios, los medios de gracia o su familia, hermanos. Eso también es oír al diablo y ser tentado. Entonces esa fue la primera tentación. Vámonos a la segunda. Es presumir de la protección divina. Le dice, tírate abajo, que los ángeles de Dios lo van a recoger. ¿No es cierto? Hermanos, es presumir de la protección divina. Es exigir que Dios confirme promesas por medio de señales extraordinarias, muchas veces. Yo sé que muchas veces se puede hacer eso, pero es que acá es tírese y salga y sálveme. O sea, eso no. La fe verdadera confía en Dios, por supuesto que sí, pero no busca peligros innecesarios, ¿no es cierto? Ni exige señales extraordinarias para creer, ¿no es cierto? Hermanos, señales extraordinarias. Si no paso por debajo de un camión y no me pasa nada, entonces no voy a creer. Estoy poniendo cosas totalmente ilógicas que yo creo que nadie pediría, pero hay veces podríamos llegar a cosas similares. Hermano, pero eso también está relacionado con la jactancia en cuanto al pecado. Jactarse el pecado y creer que no me va a pasar nada. Es el suicidio cristiano, como enseñan muchas iglesias. No, tranquilo, salvo por gracia, no es por obras. Suicidio de que los ángeles lo van a llevar después al cielo. ¿Cómo no? El antinomianismo. Estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No pasa nada si pecamos, la salvación es por fe, por gracia. Está haciendo, es jactarse con el pecado. Es buscar peligros innecesarios. ¿No es cierto? Yo no busco peligros innecesarios. Ay, es que si no voy a la iglesia me va a condenar.
No, es que un cristiano no piensa así. Tercera tentación, el poder y la gloria terrenal, adorando al diablo, sometiéndose al diablo, como es acá. Entonces, hermano, usted y yo debemos rechazar cualquier ganancia, cualquier poder o éxito que comprometa la adoración y obediencia a Dios. Negarlo o serle infiel a Dios. El ejemplo, riquezas, gloria y honra y prosperidad. Porque Cristo, porque alguien podría decir, la Biblia sí nos dice que todos los reinos van a ser de Cristo. Entonces Cristo sabía que había una promesa para él y su iglesia hacia el futuro, que Satanás le estaba dando, y para Cristo eso no era nada, hermanos. Porque los reinos no se obtienen de esa manera, adorando al diablo, ¿no es cierto? Cristo, todos los reinos van a pasar a ser del Señor y de su Cristo, pero por el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Como nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Cristo tapó la boca de Satanás. Cristo tapó la boca de Satanás. Amén. Respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Porque el diablo siempre tiene para torcer la escritura una palabra. Pero nosotros tenemos otra o muchas más palabras para callarle la boca. Y el diablo no necesariamente se nos presenta. Se nos puede presentar a través de falsos maestros. ¿No es cierto? Cristo tapó la boca del diablo, dejó sin fundamento las acusaciones y argumentos de Satanás. Satanás no tuvo respuesta ante la perfecta obediencia de Cristo y finalmente tuvo que apartarse de él. Cristo tenía promesas mayores, un reino eterno, hermanos, que nunca más va a ser destruido. Si Cristo hubiera cedido, todo se acaba, hermanos. Claro, eso no iba a pasar. Pero todo se hubiera acabado, si eso hubiera podido pasar. Pero hermanos, mire, Cristo no solo tapó la boca de Satanás en el desierto. Cristo, porque la tapó, evidentemente la tapó 3 veces, lo dejó callado, no pudo decir nada al diablo, y le tuvo que huir. Cristo lo venció con su obra completa, con su obediencia perfecta, porque era perfecta, hermanos. Con su muerte en la cruz y con su resurrección de los muertos. Usted podría dividir la vida de Cristo en 3 partes en esta tierra. Vida perfecta, obediencia perfecta, muerte en la cruz y resurrección. Son las grandes cosas que él tenía que cumplir, hermanos. En la primera, obediencia, si peca, falla y termina siendo como Adán, el primer Adán. Si no soporta la muerte en la cruz, pues no hay expiación por el pecado. Pero pudo haber hecho las 2 primeras y no resucitar de los muertos. Y no podríamos haber sido justificados, dice la Biblia, resucitados para nuestra justificación. Entonces, hermano, Cristo, nuestro gran Señor, destruyó y tapó la boca de aquel que tenía el imperio de la muerte, aquel león rugiente, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte de Cristo es la gran victoria del Hijo de Dios, la gran victoria de la iglesia. Amén. Por eso cada 8 días, hermanos, usted y yo conmemoramos la muerte de Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo, hermanos. Amén. Hermanos, pero mire, Cristo no solo tapó la boca del diablo. Cristo también tapó la boca de los principados y potestades en la cruz, hermano. Dice Colosenses 2:14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, mire, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los expone públicamente, los calla. Ellos pensaron que ahí todo se acababa, no sé si estaban engañados. Muchos comentaristas tienen diferentes interpretaciones, si ellos sabían, si no sabían, si pretendían, si tenían de pronto alguna esperanza de que con eso lo iban a derrotar, o si simplemente era por, no sé, hermanos, o estaban ciegos temporalmente, no lo sé, hermano. El caso es que los expone públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Le tapa sus bocas, no solo a Satanás, sino a todos esos principados y potestades malignos. Pero mire, hermanos, Cristo no solo tapó la boca del diablo, de los principados y potestades. Cristo también tapó la boca de los fariseos y herodianos, hermanos, cuando le preguntaron sobre el impuesto al César. ¿Recuerdan? Eso está en Lucas 20, 24 al 26. Y mire cómo quedan callados. Recuerden, le dicen, ¿a quién hay que darle tributo? ¿A Dios o al César? Y tremenda la respuesta de Cristo. Dice Cristo, coge la moneda. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Dice. Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna. No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. No tuvieron más que decir, hermanos. Le querían poner una trampa. Lo querían poner a escoger entre un acto. Si lo hacía para el César, iba a negar a Dios. Y si lo hacía, y si obedecía supuestamente a Dios, iba a negar al César. Pero él dio una respuesta brillante, hermanos. Dele a César lo que es del César. No le dijo no pague el impuesto, le dijo páguelo. ¿De quién es la inscripción? ¿De quién es el billete del Banco de la República? De Colombia, del Banco de la República de Colombia, de esta nación. Bueno, pague impuestos. Toca pagarlo, aquí vivimos. Dele a César lo que es del César. Dele a César obediencia civil, no más, civil. Escúcheme bien, civil, no religiosa. Yo no le doy obediencia religiosa al César. Cuando el César me haga obedecer religiosamente, yo no obedezco al César. Lo siento, así me metan en una cárcel. Mientras no me haga a mí violar los mandamientos de Dios, abortar, matar, mentir, no congregarme como en pandemia, o adorar a otros dioses, yo no tengo por qué obedecerlo, porque eso no le corresponde al César. Eso no es del César. Al César lo que es del César, lo civil. Obedezco civilmente. Oramos por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Perfecto. Pero cuando ya el César se mete con mi libertad cristiana, lo siento, César. Hasta ahí llega mi obediencia. Entonces Cristo los calló. Pero Cristo también tapó la boca de los saduceos cuando le preguntaron sobre la resurrección. Mateo 22, del 29 al 33. Dice a los saduceos, le pregunta sobre la resurrección, y tremendo, Cristo responde. Recuerden que le dicen que si una mujer tiene no sé qué y se casa con uno, después con otro, ¿de quién va a ser esposo después? Que tiene como 5, 6 o 7, no me acuerdo. El caso es que Cristo le responde, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mire lo que dice ahí. Y no osaron preguntarle nada más. Lo dice en Lucas 20:40. Y no osaron preguntarle nada más. Cayó, le tapó la boca a esos hombres que querían, lo tentaban para que cayera. Pero Cristo es brillante, hermanos. Es la mayor sabiduría que podemos aprender. Brillante Cristo. También tapó la boca de los fariseos al recordarles que David lo llamó Señor. Mateo 22, 45 al 46. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Les tapó la boca a esos leones. Lo querían devorar, le querían encontrar cualquier falta para caerle. Eran como leones rapaces, como dice el Salmo 22. Crujieron contra mí sus dientes. Hermanos, Cristo tapó boca de leones, pero Cristo también fue librado de la boca de los leones por el poder de Dios. Hermanos, los enemigos de Cristo abrieron contra él su boca como león rapaz y rugiente. Hoy cantamos el Salmo 22,
En el versículo 12 al 13 dice, me han rodeado muchos toros. Esto es Cristo, hermano. El Salmo 22 apunta a Cristo. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Está hablando de todos estos enemigos, de los fariseos, de todos. Mire, todos. Mire, hermano, se confabula el poder político, ¿no es cierto? Siempre decimos eso. El imperio romano, representado en Herodes y Pilato. Sobre todo en Pilato. El poder religioso, representado por los escribas, fariseos y saduceos, todos los líderes religiosos. Pero también el poder del pueblo, hermanos. Y eran especialmente los judíos cuando dicen crucifícale. Todos se confabularon a una contra el Señor y contra su Cristo, ¿no es cierto? Y Pedro, citando el Salmo 2, lo confirma en Hechos 4, 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Evidentemente, todos estos fueron influenciados por el diablo, el gran león rugiente. Eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, Cristo clamó al Padre para ser librado de la boca del gran león y también de muchos otros leones. Y lo dice el Salmo 22, 20 al 21 también. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Pero hermanos, clamó y Dios lo escuchó. Su Padre lo escuchó y lo libró de los horrores de la muerte, al cual el león rugiente lo quería llevar. Y por eso en Hechos 2, en el 24 y en el 27 dicen estas palabras, hablando de Cristo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Cristo clamó y fue librado por su Padre de los horrores y de los horrores de la muerte, hermanos. Del poder de las garras del león que lo quería llevar a la muerte eterna. Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. Su alma no quedó en el Hades y su cuerpo no vio la corrupción, hermanos. Cristo fue librado de las garras del león, hermanos. Sus ruegos y súplicas fueron oídos por Dios el Padre y fue librado de la muerte para librarnos también a nosotros de la muerte. Porque Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 7 al 8, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted quiere ser librado de las garras de la muerte, que su alma no quede en el Hades también, y su cuerpo no vea finalmente la corrupción, debe clamar como el Señor Jesucristo. Clame al Señor para que nosotros vivamos, hermanos. El que claman con el corazón contrito y humillado, la muerte no tiene potestad sobre esa alma, hermanos. Ahora, hermanos, Cristo no es un león rapaz y rugiente malvado, evidentemente, ¿no? Él es el león de la tribu de Judá, el único digno. Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Lloremos por el pecado, pero no lloremos como si no tuviéramos esperanza, hermanos. El león de la tribu de Judá ha vencido, ha desatado los sellos, ha abierto el libro, hermanos, y ha vencido, hermanos. Satanás le queda poco tiempo, y a todos sus emisarios también. Entonces, hermanos, Cristo venció en la cruz al león rapaz y rugiente malvado. Hermanos, tercer capítulo. Tapamos bocas de leones, usted y yo.
Entonces, hermanos, así como Sansón, David, Daniel taparon bocas de leones, así como también Cristo tapó la boca de Satanás, silenció al gran adversario y también tapó la boca de sus enemigos espirituales y terrenales, hermanos. Así usted y yo, por la fe, tapamos bocas de leones y silenciamos a nuestros enemigos. Y así como ellos, hermanos, también fueron librados por Dios del poder de sus garras, así nosotros, los creyentes fieles, seremos y somos librados por el poder de Dios de las bocas de los leones, hermanos. Entonces, hermanos, usted y yo tapamos bocas de leones. Entonces, hermanos, mire, usted y yo tapamos la boca del diablo. Pero escúcheme bien, la forma de tapar la boca del diablo es resistirlo como hizo Cristo y humillarnos delante de nuestro Dios. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿usted cómo somete al diablo? ¿Cómo lo calla al diablo? Sometiéndose a Dios, sometiéndose, humillándose, obedeciendo al Señor, inclinándose ante Dios, clamando, negándose, mortificando el pecado, siendo fieles y obedientes. Eso, allí vamos a resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Allí callamos la boca del diablo, hermanos. Así hizo Cristo, ¿no es cierto? Se sometió a Dios y el diablo se tuvo que ir. Hermanos, usted y yo no tapamos la boca del diablo discutiendo con el diablo, ni con los demonios. Así no se tapa la boca del diablo. El Señor es quien lo reprende a él. Judas 1:9, hablando de falsos maestros. También estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dios es quien reprende al diablo, ¿no es cierto? Amén. Que el Señor te reprenda, como dijo nuestro Señor en Mateo 4:10, para que Satanás huya. Vete, Satanás, le dijo Cristo. Vete, Satanás. Es más o menos como decirle: el Señor te reprenda. Entonces, hermanos, miren. Entonces la forma no es así. Esta cita tiene otras explicaciones, pero no me voy a enredar en eso. Unos dicen que los que rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades se refiere a los ángeles buenos y al magistrado civil. Y dicen que si Cristo no lo hizo con el diablo, menos nosotros con ellos, si están haciendo bien las cosas. Pero bueno, ese no es el punto. Aquí lo que quiero rechazar, hermano, es que al diablo no lo vencemos alegando con el diablo, discutiendo con el diablo. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Se puso a hablar con el diablo, a negociar con el diablo, y mire lo que les pasó. Nosotros debemos velar para estar firmes contra el león rugiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, mire, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, hermanos, esa es la forma de resistir al diablo. Esa es la forma de tapar la boca del león, humillándonos, sometiéndonos. El diablo nos susurra cosas, pero Dios dice tal cosa, y obedecemos a Dios. Nos humillamos, oramos, clamamos. Pero, hermanos, nosotros también a los falsos maestros hay que taparle la boca. Timoteo 1 del 10 al 11. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Está hablando primeramente de los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces habían unos falsos maestros judíos en ese momento, que además, por la ganancia deshonesta,
trastornaban casas enteras. Eran como los de la teología de la prosperidad. Entonces, hermano, a todo falso maestro hay que taparle la boca. Al Papa, que es el principal falso maestro. A esa iglesia, que es falsa, es una ramera. Pero también hay otros que hay que taparle la boca. Al testigo de Jehová, al mormón, al de la teología de la prosperidad, al antinomiano, ¿no es cierto? Entonces, cuando estén diciendo alguna herejía, pues, hermano, hay que hacer este tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay que taparle la boca, ¿no es cierto? Porque ellos vienen a robar, a matar y a destruir. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, hay que tapar la boca de los falsos maestros. Y digo falsos maestros, hermanos, porque hay veces hemos considerado cualquier persona que está en contra de nosotros un falso maestro, o que decimos cosas. Hay cosas que usted puede tratar privadamente con alguien que tengamos una diferencia y que no necesariamente sea un falso maestro, y aunque esté haciendo mal, hermanos. Pero hay otros que sí son falsos maestros, hermanos, y a ellos sí hay que tapar, abiertamente falsos maestros, y eso sí, claramente hay que taparle la boca, hermanos. Ahora, hay momentos en los cuales hay que decir cosas públicamente, yo lo sé, no siempre no se dice públicamente. Pablo con Pedro lo hizo, pero no le habló como si fuera un falso maestro a Pedro. Hermanos, y aunque hoy todos estos contumaces, habladores de vanidades y engañadores tienen sus bocas abiertas, torciendo la verdad, y algunos buscando destruir al pueblo de Dios, sus bocas mentirosas serán cerradas un día, hermanos. Amén. Salmo 63, 9 al 11. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Tapada la boca. No, yo se la tapo temporalmente, pero un día va a ser tapada totalmente la boca de estos falsos maestros. Hermanos, miren, vámonos a Isaías 11, del 6 al 9, que es una cita un poco difícil de explicar, porque hay muchas interpretaciones de esta cita, y personalmente no nos podemos casar con ninguna, hermano. No puedo ser dogmático con esta cita. Isaías 11, del 6 al 9, pero yo me inclino a algunas cosas, por supuesto. Mira, hermanos, los leones serán domesticados y pastoreados por un niño, dice. Ese niño, eso sí todos consideren que es Cristo o su pueblo. Pero, hermano, el problema es cuándo y cómo. Puede ser en este tiempo, puede ser en los últimos días, o puede ser en el milenio. Básicamente se podría recoger de esas tres maneras. Leamos la cita, yo sé que usted la conoce, pero no se quede con la interpretación dispensacionalista, porque creo que no es por ahí la cosa, hermanos. Dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, mire, y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, hermanos, unos dicen que eso se cumplió con los judíos y gentiles cuando vino Cristo, porque se unieron en un solo redil, judíos y gentiles, y entonces el lobo habitó con el cordero. El lobo, los gentiles; el cordero, Israel. El lobo no amenazó más al cordero, ni el cordero temió al lobo. El leopardo se acostó con el cabrito, y sus crías también. Hubo una fraternidad entre judíos y gentiles. Pero, hermanos, seamos sinceros.
se cumplió en parte, hermano, no se cumplió perfectamente, porque los principales perseguidores de la iglesia eran judíos, precisamente, y Dios los llama sinagogas de Satanás. Pero en parte sí tuvo un cumplimiento, yo sí creo. El lobo habitó con el cordero. Segundo, esto es interpretación de Matthew Henry y de John Hill. El efecto del evangelio, lo que produce el evangelio. El evangelio cambia la naturaleza del hombre. No, nos cambia la naturaleza. Y los que pisoteaban a los mansos de la tierra se vuelven mansos como ellos y afectuosos con ellos. Y en Pablo se cumple esto especialmente. Pablo era un perseguidor de los santos, pero después se une a los santos, se vuelve manso como ellos, y el lobo, que era Pablo, habita con el cordero. Esa es otra interpretación en el efecto del evangelio, y así nos pasa a nosotros, lo puede explicar a usted y a mí. Éramos perseguidores del pueblo de Dios, y después como lobos rapaces, como leones rugientes, y después habitamos con el cordero. Sin embargo, pues yo tengo mis dudas también con eso, hermanos, porque lobo sigue siendo lobo y león sigue siendo león. Y si usted le cambia la naturaleza, ya no es lobo, ya no es león, ahorita es un cordero. Pero ahí dice que los dos, que el lobo y el cordero habitan juntos. Ellos dan todas estas interpretaciones y usted los ve que ellos como que no se casan con ninguna. Es difícil realmente explicar esto. Otra tercera, se cumple, dice que esto tiene un cumplimiento aún mayor en los últimos días, antes de que Cristo venga. Cuando las espadas se conviertan en arados, dice. Algunos dicen eso. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso, hermano, porque al final va a haber persecuciones y cosas de estas, ¿no es cierto? Podría ser en el milenio, más bien. Pero bueno. Otra interpretación. Dice que eso se cumplió y es parecida a la que le dije al principio, pero dicen que en general los israelitas viviendo seguros entre las naciones impías. Sin embargo, eso no está pasando hoy. Las naciones impías son bestias salvajes. Algunos escritores judíos lo explican así. O la quinta es en el estado futuro, y cuando todo sea restaurado a su estado original, el milenio. Muchos creen en eso. Cuando el pecado que introdujo la muerte, el asesinato, entraron, serán eliminados y la naturaleza salvaje de los animales se volverá dócil. Sinceramente, hermano, me parece, cualquiera que uno se case, yo le encuentro muchas dificultades. Los puritanos hablaban de los últimos días con esta cita, que dice que las naciones se van a rendir a Cristo en el estado glorioso de la iglesia. Podría, pero me parece que difícil, porque la Biblia nos muestra un panorama. Si bien puede haber iglesia levantada, también vemos mucha persecución, hermanos, las dos cosas. Hermanos, dice que un niño nos pastoreará a Cristo, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, ¿no es cierto? Nosotros somos como niños, la iglesia, nos hacemos como niños para entrar al reino del cielo, y guiamos y pastoreamos al resto, discipulamos a las naciones. Hermanos, miren, los leones y fieras de la tierra, eso sí se lo digo, y esto sí se tiene que cumplir, un día reconocerán a los mansos de la tierra, esos leones rapaces. Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo les explicaba esto en las 7 iglesias, cuando hablamos aquí de la iglesia de Filadelfia, es esta, Filadelfia. Y ellos interpretan, John Hill especialmente, que son los papistas, ¿no es cierto? Que son los sinagogas de Satanás, porque son seguidores del hombre de pecado, que su venida vino por obra de Satanás, cuyas doctrinas son doctrinas de demonios. Y dice que muchos serán convertidos y traídos a la iglesia. Eso es evidente, eso la vida, la historia nos lo comprueba todo el tiempo. Yo le digo, hermano, no es al revés. Yo le digo, hacemos alarma por lo contrario, pero no es así. ¿Qué es lo que más se convierte? ¿Qué es lo que más pasa? Del catolicismo al cristianismo, eso es lo que más pasa, y la muestra somos usted y yo, y sobre todo en estos países. Lo que pasa no es al revés, puede pasar y pasa, son apóstatas,
Pero la mayoría es al revés, hermanos. Porque cuando usted era católico y se convierte al cristianismo, reconoce que ese era el verdadero cristianismo, no el de ellos. Pero también los judíos, que tendrán hasta este tiempo sinagogas en su culto hasta el final, pero son de su padre el diablo, de todos modos. Pero convertidos y convencidos, humildes y contritos, reconocerán su ceguera, su odio violento a los cristianos y profesarán fe en Cristo, se unirán a la iglesia y participarán de las ordenanzas del evangelio, adorarán al Señor y Rey bajo sus pies. La conversión masiva de judíos y los que se han venido convirtiendo. Pero hermanos, sea como sea, nosotros vivimos, perdónenme, ¿por qué está acá, hermanos? Porque tiene que ver con lo de las fieras de la tierra, que un día callarán sus bocas y reconocerán que el cristianismo es la religión verdadera, el cristianismo evangélico, ¿no? Es la religión verdadera. Entonces, tapan las bocas. Eso pasó con nosotros tuvimos que quedarnos callados de todo lo que creíamos antes, ¿no es cierto? Le prendíamos velas a María, a los santos, hacíamos rosarios, bueno, unos tal vez más que otros, pero hacíamos todas estas cosas. Yo nací católico, yo moriré católico. Dios me tapó la boca. Eso decíamos muchos, Dios nos tapa la boca. Muchos judíos negando a Cristo, y un día reconocen al que traspasaron. Sus bocas son tapadas por la predicación del evangelio. Hermanos, los que han puesto la fe en Cristo hollarán al cachorro de león finalmente. En el Salmo 91 del 9 al 13 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, no como la interpretaba el diablo, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. La iglesia finalmente va a estar sobre Satanás y sobre todos ellos, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero hermanos, ustedes y yo, así como tapamos bocas de leones, tapamos la boca de Satanás resistiéndolo, humillándonos ante el Señor, arrepintiéndonos, mortificando el pecado, negándonos. También tapamos las bocas de los falsos maestros. También tapamos la boca de los que se convierten de otras religiones como el catolicismo y el judaísmo. Somos librados de la boca de los leones, hermanos. Seremos librados, no solo tapamos, seremos librados. Mira, hermano, el mundo es hostil al cristiano y al cristianismo y a Cristo. Vivimos rodeados de todo tipo de leones. En el trabajo, en la calle, en la familia. Impíos, familiares, las ideologías de la tierra, el socialismo, el progresismo, las feministas, el ateísmo, el islam, el papado. Son todo tipo de leones. Satanás anda como león rugiente en cabeza de ellos. Pero como el salmista muchas veces exclamaba: mi vida está entre leones. Vivimos en medio de ellos. Somos como presas para los enemigos de Dios y la iglesia. Y por eso ellos rugen. Amós 3:4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Si no hubieran cristianos, pues no les interesa devorar prácticamente nada. ¿No es cierto? Nos quieren devorar. O quieren devorar a aquellos que están siendo persuadidos para convertirse a Cristo. ¿No es cierto? Usted y yo vivimos entre leones, como el justo Lot en Sodoma y Gomorra, que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. La maldad, el pecado, la idolatría, todas estas cosas. La inmoralidad sexual, el homosexualismo, como le pasaba a Lot allá. Hermano, la iglesia está entre leones, en medio de las fieras de la tierra, como dice Apocalipsis 6:8, con el caballo amarillo. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra,
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entre leones, entre fieras que nos quieren devorar, hermanos. Hermanos, Apocalipsis hay que entenderlo progresivamente. Apocalipsis 6, yo siempre se lo he dicho, las cosas no se cumplen solo al final, es progresivo, ¿no es cierto? Y acá habla de un caballo amarillo, eso no se va a cumplir solo al final, esto ya se cumple. Nosotros creemos en una interpretación histórica de Apocalipsis, progresiva, y todo es progresivo, hermanos, todo es progresivo. La apostasía es progresiva, la caída de Babilonia es progresiva. Todas estas cosas son progresivas. La victoria de Cristo es progresiva. Los sellos son progresivos. Las copas vienen. Hay unas cosas que suceden inmediatamente en un punto de la historia. Claro que sí, hay unas que sí, la venida de Cristo, pues obvio, es cuando viene Cristo, lógico. Hermanos, pero hermanos, mire, ustedes y yo, como los primeros discípulos, somos enviados entre bestias salvajes. Esto fue para los primeros discípulos, pero esto también se aplica a nosotros. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos como ovejas en medio de lobos, en medio de leones rugientes. Hermanos, se lo dice a los primeros discípulos judíos, porque los iban a entregar en las sinagogas, los iban a perseguir, los iban a apedrear, los iban a llevar ante los concilios. Eso se cumplió allá. Pero nosotros también estamos como ovejas en medio de lobos, o en medio de leones. Nuestra vida está entre leones. Mira, hermanos, podremos ser perseguidos por leones rapaces, hermanos, como la iglesia de los primeros siglos, de los primeros 4 siglos, fue perseguida. Seamos fieles. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, esto pasó. Los intérpretes bíblicos coinciden que eso fueron las 10 grandes persecuciones. Pero, hermanos, esto es una aplicación para nosotros, para que nosotros seamos fieles hasta la muerte, en medio de cualquier otra persecución que venga. Esto no es una profecía directa para nosotros, pero sí nos aplica en el sentido de cualquier persecución. Seamos fieles hasta la muerte, hermanos. Usted y yo vivimos donde está el trono de Satanás, el león rugiente, pero no neguemos la fe en medio de todo ello. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, ¿no es cierto? El mundo entero está bajo el maligno. Vivimos donde mora Satanás, hermanos. Aunque Cristo está por encima del diablo, le dio un principado temporal, un reino temporal. Entonces usted y yo, con el escudo de la fe, podemos tapar la boca de todos estos leones rugientes. Por la fe apagamos los dardos de fuego del maligno, como dice la armadura de Dios. Y por fe exclamamos, como dice el salmista que hoy también le leí al principio: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Un día, hoy no totalmente. Cuando salgamos de esta tierra, sí, pero nos da victorias temporales, nos libra temporalmente de leones, hermanos. Pero ahí sigue el león, ahí sigue. Sale uno y entran otros. Pero nos da victorias y uno descansa, tiempos de refrigerio. Y el Señor nos puede librar de la boca de los leones, como hizo con Lot. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lot fue librado de la tentación. Y esa es la mayor tentación, la mayor cosa a la cual debemos ser librados.
del pecado, de la tentación, de caer, de ser rendidos ante las tentaciones, acechanzas del león rugiente, porque no ignoramos sus maquinaciones. Mira, hermanos, Pablo, el gran apóstol Pablo, todos lo habían abandonado. Sin embargo, fue librado por Dios de la boca del león. Segunda de Timoteo 4, 16 al 17 dice: perdón. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Tal vez se refería al imperio romano, tal vez se refería a los líderes religiosos judíos, a todos los perseguidores. Fue librado de la boca del león. Aunque lo abandonaron, Dios estuvo a su lado. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Hermanos, la fe en el Señor, porque es por fe, taparon bocas de leones. La fe en el Señor nos da la fuerza y el valor para no temer a estos leones rugientes. La fe nos da confianza en el Señor para ser librados y andar seguros y tranquilos en el Señor. Hermanos, recordemos que Cristo nos libró de la boca del león. Hebreos 2, 14 al 15, se la vuelvo a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero miren lo que termina diciendo: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El mundo le teme, le horroriza la muerte. Es el rey de los terrores, ¿no es cierto? Es el rey de los terrores, la muerte. Le horroriza la muerte. Usted y yo no, hermanos. Nosotros ya fuimos librados, porque el amor echa fuera el temor, para que tengamos confianza en el día del juicio. No es que me quiero ir a morir, me voy a suicidar, no. Pero no le tenemos ese terror a la muerte. No podemos tener ese terror a la muerte. Thomas Brooks dijo: ¿qué son los leones ante el león de la tribu de Judá? Por la fe, los santos de la antigüedad taparon bocas de leones. Esta misma fe es tuya el día de hoy. Cuando los hombres crueles rujan contra ti, o cuando el gran león del infierno intente devorar tu paz, recuerda que la fe pone un freno en sus bocas. Dios no siempre destruye a los leones, pero sí los deja sin dientes frente a sus hijos. Nuestros familiares también son como leones rapaces, ¿no es cierto? Leones rugientes contra nosotros. Ahí van a estar, pero muchas veces ya no tienen nada más que decir, a menos que inventen cosas de nosotros. Hermanos, debemos estar debemos tener puesta la armadura de Dios. Debemos estar velando en oración y súplica, resistiendo al diablo y confiados en Cristo. Miren lo que dice Richard Sibbes, escribió Sibbes, otro puritano, dice: el rugido del león terrenal despierta al Hijo de Dios para que busque el refugio del león de la tribu de Judá. O sea, hermano, ese rugido del león nos ayuda a ir a Cristo, hermanos. Porque si nos deja sin esperanza y sin nada, pues hermano, eso sí es una maldición terrible. Pero aún esas cosas son bendición para su pueblo, porque nos llevan a Cristo. No temas estar entre los leones si eso te obliga a correr a los brazos de tu Salvador. Las fieras de este mundo solo logran ahuyentar a las ovejas hacia el verdadero pastor. Eso pasa en los rebaños. Cuando viene un lobo rapaz, un león, las ovejas huyen hacia el pastor, hacia el rebaño. Qué bueno. Eso en medio de lo difícil es bueno, hermano, porque nos lleva a Cristo. Hermanos, mayor es el león de la tribu de Judá que el león rugiente. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Hermanos y hermanas, nosotros vencemos por la sangre del león de la tribu de Judá, la sangre del cordero, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aunque nos maten, ganamos, hermanos. Aunque Cristo lo mataron, lo asesinaron, ganó. ¿No es cierto? Como Pablo, seremos librados por Dios de la boca del león y preservados para el cielo. Segunda de Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano y hermana, debemos clamar para ser librados de la boca del león, para ser librados del mal. Y digamos como dice el Padre nuestro: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Hablo de los amigos, a los que no se han convertido a Cristo, a los niños que no se han convertido a Cristo, a los jóvenes que no se han convertido a Cristo. Ustedes no son de Cristo aún. Por tanto, aún no han sido librados de la boca del león rugiente. Ustedes no pueden esperar ser librados del mar, del infierno, ni preservados para el reino celestial, hasta tanto no se entreguen al Señor. Hoy es el día para que no sean más esclavos del león rugiente, del diablo, de Satanás, del adversario. Hoy es el día para que ustedes escapen del lazo del diablo en el que están cautivos y corran al verdadero león de la tribu de Judá, al bendito Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Él es poderoso para libertar al hombre fuerte, pero para libertarnos a nosotros del hombre fuerte y del pecado. Él con su sangre venció a Satanás. Por fe, ustedes pueden ser salvos de la ira venidera que vendrá sobre la humanidad entera. Y no solo Satanás será arrojado al infierno, porque es preparado para él y sus ángeles el infierno, el lago que arde con fuego y azufre, el lago que arde con fuego y azufre, sino todo aquel que rechace al león de la tribu de Judá. El mismo destino del león rugiente, de sus demonios, de los falsos maestros, del papado, de la gran Babilonia, de todos ellos, es para aquel que no se haya entregado a Cristo. Y ustedes con más luz seguramente que algunos o muchos de ellos. Bueno, de pronto que el diablo no, que otros, realmente. Entonces, el llamado es el de siempre, arrepentirnos. Y el llamado de la iglesia es humillarnos, someternos a Dios, resistir al diablo para que él huya de nosotros. Pero hermanos, vuelvo a la iglesia. Ustedes y yo, a estos que no se han convertido, debemos predicarles para que Dios les conceda ese arrepentimiento y fe en Cristo y escapen de las garras del león rugiente en el que están cautivos. Para que con mansedumbre nosotros corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, que todos acá podamos correr como esos hombres de fe. Eso es un ejemplo para nosotros y nosotros debemos caminar como ellos, sometidos al Señor, humillando, resistiendo al diablo. Que todos acá podamos imitar la fe de esos grandes hombres de Dios, de esos grandes héroes de la fe, que por fe taparon bocas de leones. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Obra en nosotros, ayúdanos a serte fieles hasta la muerte. Venga lo que venga, Señor, no importa. Nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor eres tú. Mayor es el león de la tribu de Judá que el león rugiente Satanás. Mayor es nuestro Cristo que el anticristo. Mayor es Cristo que el diablo. Mayor es Cristo que todo lo que este mundo nos pueda dar. Mayor es Cristo que todo. Nos ha dado lo más grande y Él nos preservará para tu reino celestial. Él guardará nuestro depósito para aquel día.
Él nos librará de las garras del león. Gracias, Señor, nos prometes eso. Gracias. No nos prometes librarnos de pruebas, dificultades, persecuciones, pero sí nos prometes librarnos en medio de todas esas cosas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.